arquitectura y arte colonial mexicano. Su tesis doctoral fue La Catedral de Puebla, historia de su construcción hasta la remodelación neoclásica de José Manso y Jaramillo, defendida en Madrid en el año 2014. Está en proceso de impresión. Así también sobre aspectos más contemporáneos y diversos del arte, como el graffiti y el street art, han sido sus temas de estudio. Bueno, sin más, le vamos a dar la palabra al doctor Pedro Molero. Adelante, doctor. Buenos días, ¿se oye bien? Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación que me han hecho para participar en este 10º coloquio de Historia y Diseño, organizado por el Departamento de Evaluación de Diseño en el Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Capposalco. También quiero dar las gracias especialmente al maestro Martín Clavé Almeida como responsable de este coloquio y a los miembros de CIAT TV, o TV, como se diría en España, que han hecho posible que siguiera en directo a través de su canal de YouTube las conferencias del primer día al cual no pude asistir. Resulta curioso que ayer se terminara la penúltima plática del día con una frase dicha por la doctora Norma Durán, que puede servirme de introducción a la mía. A mí las piedras no me dicen nada, porque no sé el lenguaje de las piedras, dijo textualmente. Imagino que tendría que ver con una conferencia anterior. Yo asistí a la que iba sobre el agua, llegué un poquito tarde, estaba comenzada, no sé si fue en esa o en la anterior. Subsanaré este error y veré a qué aludía o de dónde venía, a través del canal de YouTube. También existe un viejo dicho en España, y creo que aquí también, que dice: si las piedras hablaran. Pues bien, en esta primera plática de hoy voy a venir yo a contarles que sí, verdaderamente las piedras sí que hablan, pero hay que escucharlas. El título de mi conferencia, El lenguaje de las piedras, mestizaje en la cantería de la Catedral de Puebla, obedece o parte de una de las múltiples líneas de investigación que quedaron abiertas y solamente punteadas en mi tesis doctoral sobre este magno edificio. Creo que ya se ha definido perfectamente en los días anteriores lo que es lenguaje, lo que es lengua y lo que es habla aquí en esta sala. Obviamente, ya se ha hecho referencia a las definiciones que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua nos da, así como también se ha aludido a pensadores como Saussure, o que junto con Noam Chomsky, a mi manera de ver, son posiblemente los dos más importantes lingüistas que fijaron, uno antes y el otro después, la lingüística moderna y las más correctas definiciones de estos términos. Por tanto, yo como simple historiador del arte, creo que no debo repetirme ni tratar de añadir más a lo dicho por ellos y lo dicho en esta sala. Siguiendo a estos autores, me referiré puntualmente, entenderíamos por lenguaje un conjunto de signos de igual naturaleza cuya función primaria sería permitir la comunicación entre individuos similares, y así podríamos hablar del lenguaje de determinados insectos, del lenguaje de los colores o, como el título de esta charla, del lenguaje de las piedras. En el caso que nos ocupa, podemos hablar sin equivocación de un lenguaje o varios lenguajes pétreos propios de esta catedral, como ya veremos. De hecho, hablaremos de dos diferentes tipos de lenguajes arquitectónicos creados ex professo para establecer la comunicación entre los diferentes agentes que estuvieron implicados en la construcción de la catedral. Para entrar en contexto con el tema de la exposición, comenzaré por hacer una breve reseña histórico-constructiva de la nueva catedral de la que fue llamada la Puebla de Los Ángeles. La ciudad fue fundada en el año 1531 y hasta 1575 no se comenzaría la nueva catedral, mientras hubo otro edificio más pequeño que hizo las veces de ella. La traza y los inicios de su construcción, de la nueva, obviamente, corrieron a cargo del maestro mayor Francisco Becerra, procedente de Trujillo, en Extremadura, España. Becerra era un maestro con cierto prestigio en una familia de canteros reconocida allá en su territorio natal, pero sin ningún encargo de envergadura fuera de este. En el año 1573 se trasladará a la Nueva España
de la mano de su paisano, el encomendero de Oaxaca, Gonzalo de las Casas, para quien ya había trabajado en su tierra natal, en Trujillo, y que había pedido canteros y artistas a la península para la construcción del convento de Llanoitlán, del cual era el patrocinador. A su llegada a México, Becerra trabajó en la reparación y adecuación de numerosos edificios, ya construidos, como el convento de Santo Domingo en la Ciudad de México, trabajo que, junto a la recomendación que pudo hacer de él el encomendero Gonzalo de las Casas ante el virrey Martín Enrique de Almansa, servirían para que se le nombrara por maestro mayor de la nueva catedral que se habría de levantar en la ciudad de Puebla. De modo que tenemos a un arquitecto, entre comillas, que pasaría por ser de segunda fila en la España peninsular, al frente del mayor edificio eclesiástico por construirse, en la que pasaba por ser la segunda ciudad en importancia del virreinato de la Nueva España. Previamente a su paso por Puebla, Becerra habría establecido contacto en la Ciudad de México con la construcción en marcha de su catedral y con su maestro mayor Claudio de Arciniega, con quien no cabe duda que intercambiaría impresiones sobre las formas constructivas y el modus operandi de estas tierras, temas totalmente desconocidos por el nuevo maestro extremeño. A su llegada a Puebla como flamante maestro mayor de su catedral, lo primero que haría sería rodearse de artífices, tanto españoles como indios, que conocieran perfectamente el terreno que pisaban y que eran los que sabían, obviamente, con qué medios materiales, humanos y profesionales se contaba para llevar a cabo la gran empresa que es la construcción de una catedral. Entre los españoles se encontraba el maestro Francisco Gutiérrez, que ya llevaba años trabajando en la ciudad y que conocía perfectamente todos estos asuntos que estoy comentando, por lo que sería nombrado aparejador de la fábrica. Mientras que entre los indígenas se rodearía de traductores nahuatatos que le pudieran ayudar a transmitir sus órdenes y a mantener un diálogo constructivo con todos los participantes indios de la obra, que en su mayoría procedían de los pueblos cercanos de Tlaxcala, Cholula o Calpan. De hecho, los habitantes de este último pueblo, de Calpan, tenían un gran prestigio como canteros y ya habían trabajado en los inicios de la fundación de la ciudad, construyendo los primeros edificios para españoles. El maestro mayor Becerra, una vez diseñada la traza del edificio y comenzada la obra, tomará una serie de decisiones en pro de su buen desarrollo que la marcarán en numerosos aspectos hasta su conclusión. Entre las que considero de mayor importancia para esta plática se encuentra la adopción, desde que se levantó la primera hilada de la fábrica, de adoptar un patrón métrico en altura para la cantería de los sillares. Imagino que sabemos todos lo que es un sillar de cantería. Es una de las piezas que conforman los muros pétreos de un edificio arquitectónico. Adoptó un patrón métrico en altura de la cantería de los sillares, el cual no era muy común en la España peninsular, o al menos no en la extensión en que lo utilizó aquí. Este patrón o modelo elegido fue el de 1,5 pies, aproximadamente 42 centímetros, que no por casualidad coincidía a la perfección con la medida de longitud náhuatl del molipitli, traducido vulgarmente como codo, y equivalente igualmente a los 42 centímetros mencionados, aproximadamente. El pie y medio, decir que el pie y medio, este pie y medio que no es una medida en España, no es una medida utilizada en España masivamente, equivalía, eso sí, a 2 cuartas, que sí es una medida, la cuarta es una medida muy utilizada españolas, y en la métrica náhuatl, que casualidad también, correspondía a 2 itetl, que son muy utilizados también por los constructores, bueno, en general como medida de longitud. De manera que esta magnitud, el pie y medio, sería aplicada en la catedral como arquetipo en toda su extensión, tanto en la macroestructura como en las piezas más pequeñas de su microestructura. El doble de este patrón correspondía aproximadamente a una medida también clave en ambas culturas. La vara castellana, en el caso español, 84 centímetros aproximadamente, y el yoyotli, traducido como corazón del sistema náhuatl. La semejanza que presentan estas medidas concretas en ambos sistemas métricos es resultante de su origen antropomórfico, ya que ambos se basan en las medidas del cuerpo humano. De hecho, se plantean muchos problemas entre los estudiosos del tema para saber si algunas de las medidas de longitud utilizadas en el siglo XVI son de origen náhuatl o español. Hemos de tener en cuenta, en favor de esta orilla, la americana,
la existencia de ejemplos prehispánicos que fundamentarían una teoría del predominio del sistema de medidas náhuatl sobre el español, como es, por ejemplo, la aplicación sistemática del maitl, traducido como mano o brazo, que corresponde a 1,66 m, exactamente 2 yoyotli o 2 varas castellanas, en numerosas construcciones anteriores a la llegada de los españoles fue utilizado. Por ejemplo, en la ciudad de Teotihuacán se encuentra esa medida en los taludes de la pirámide de Quetzalcóatl, o existen, otro ejemplo, muchas esculturas de deidades prehispánicas que tienen dimensiones calculadas en múltiplos del istetl, o cuarta castellana, con una gran exactitud. Si tomamos esta última importante medida, también en ambos sistemas, la del istetl o la cuarta, y la vamos multiplicando, por ejemplo, por 2, tendríamos el molipitlic, del que hemos hablado, que serían 2 cuartas, o el yoyotli, mencionado también, al multiplicarlo por 4, tendríamos 4 varas. Explicado esto, vemos que el maestro Becerra optó por la utilización de un lenguaje arquitectónico que aunaba los sistemas métricos de 2 mundos en confrontación, el autóctono indio y el invasor español. Esta confluencia de 2 modelos correspondientes a 2 lenguajes arquitectónico-aritméticos también diferentes está presente en los muros este y sur de la catedral desde el comienzo de la obra, no solo por el uso de un patrón común a ambos sistemas, sino por la utilización de 2 tipos de sillares diferentes correspondientes cada uno a una cultura arquitectónica también diferente. De esta forma, se articularía un nuevo lenguaje de carácter mestizo que facilitaría la perfecta comunicación entre todos los involucrados en la construcción, sin distinción de su origen o lengua hablada. Aquí tenemos algunas imágenes del muro norte, en el cual se aprecian perfectamente unos sillares más pequeños entre medias del paramento y unos sillares, los que he denominado español, en las esquinas y en los vanos de las ventanas. Este sería, valga la redundancia, el muro este, donde también se aprecia eso en mucha mayor extensión. Y continuamos. Este nuevo lenguaje, producto del ingenio de los maestros y oficiales, tanto españoles como indígenas, provocó el uso de un patrón métrico constructivo en el despiece de la cantería del edificio catedralicio, que es una de sus principales particularidades arquitectónicas, ya que este patrón no solo está presente en la catedral, sino que también lo está en todas las edificaciones de piedra dentro de la llamada traza o casco histórico de la ciudad, tanto contemporáneas al periodo constructivo de la catedral como posteriores. Hasta tal punto ha llegado o está arraigado este patrón métrico en el diseño poblano que las lajas de piedra que conforman el pavimento actual de las aceras o banquetas mantienen también esa medida del 1,5 pies, como si se tratara de un sello de identidad de la ciudad que perdura hasta hoy en día. Aquí vemos una calle en la cual el esquinazo es de cantería, será un edificio posiblemente del siglo XVII, en el cual está presente esa medida exacta. Ahí tenemos inclusive unos paramentos también en lo que se denomina el barrio del Artista. No, es el barrio del Artista, perdón. El Parián está un poquito más hacia acá. Las lajas del pavimento también mantienen esa medida. Aquí tenemos un edificio que está en la parte de atrás de la catedral, mucho más moderno, ya del siglo XX, en el cual en la misma medida los paramentos que son pétreos de sillería. O el atrio de la catedral, que está completamente enlosado con la misma medida. El mercado de los sapos, también igual, con las mismas lajas. En los muros mencionados sur y este, menos públicos que el costado norte, que da la plaza o fachada, y también el de la fachada principal, en ellos no, solamente en el sur y este se combinan 2 tipos métricos de sillares de cantería, como he dicho, procedentes de las 2 culturas en liza. Unos que hemos pasado a denominar de tipo español, perfectamente escuadrados y que tienen la altura ya mencionada del 1,5 pies o los 42 centímetros, que se sitúan en los lugares estructurales de mayor importancia, como son las esquinas de los contrafuertes o la embocadura de las ventanas. El otro tipo de sillares, mucho más pequeños, que hemos denominado como prehispánicos, configura el resto del paramento mural exterior, como hemos visto, insertándose perfectamente con los españoles, en una proporción en la altura de 3:1. Estos sillares, los prehispánicos, tienen una altura fija de 13 centímetros
de manera que la unión de 3 de sus piezas con las llagas correspondientes entre ellas coincide perfectamente con uno de los sillares españoles. Aquí tenemos un ejemplo que es de la cabecera de la catedral y ahí con las medidas. Este sillarejo, el prehispánico, sillarejo no es una palabra despectiva, es simplemente que cuando los sillares son pequeños y no están del todo cuadrados, se utiliza esa palabra. Utilizado en los lienzos este y sur de la catedral, procede sin lugar a duda de material de derribo de edificios prehispánicos de zonas cercanas, como la Gran Pirámide de Cholula, base de la iglesia de la Virgen de los Remedios, que debió de convertirse en una cantera inagotable de material y en la que se pueden apreciar hoy en día piezas de este tamaño y calidad. También se observa este tipo de sillar reutilizado en otros edificios construidos por la nueva cultura invasora, como en el exconvento de Nuestra Señora de la Asunción en Tlaxcala, conocido como Templo de San Francisco de Asís y actual catedral. Ahí está la pirámide de Cholula. Hay algunas que son de diferente medida, pero prácticamente todas tienen la medida esta que hemos dicho, los 13 centímetros. Allá al fondo se ven algunas y aquí. Esto es la capilla abierta de la actual catedral de Tlaxcala, en el cual se ven perfectamente los sillares reutilizados de 13 centímetros. Un interior de lo que sería el convento. El exterior, que lo mantiene también. Igualmente que la medida canónica poblana del pie y medio se convirtió en una constante en las construcciones y el pavimento de la traza de la ciudad de Puebla, los 13 centímetros de los sillares prehispánicos aparecerán repetidos hasta nuestros días, no solo en las construcciones pétreas prehispánicas conservadas en la zona del Valle Poblano, como hemos visto, sino también en las piezas de adobe y de cemento que configuran los paramentos de las construcciones actuales más humildes. Esta utilización sistemática de un modelo métrico por parte de los canteros y albañiles tlaxcaltecas corrobora una clara sistematización de su trabajo, que fue inteligentemente aprovechada para aplicarla en las nuevas construcciones de los españoles y, por supuesto, de manera masiva en la Catedral de Puebla. Aquí tenemos una simple construcción de adobe en la cual tiene exactamente la misma medida. Y esto es una ruina de una zona de Puebla, digamos que está un poquito dejada de la mano de Dios, pero en el cual se aprecia perfectamente los sillares de cemento, absolutamente actuales. Entonces, de manera, tenemos que en este caso son los sillares de tipo español de nueva labra los que se adaptaron a las medidas y modelo de los reutilizados procedentes de edificios prehispánicos para configurar los muros ya mencionados, este y sur de la catedral. Esta perfecta simbiosis entre ambos sistemas métricos articularía un nuevo lenguaje constructivo útil para todos los participantes en la obra, fundiéndose así ambas culturas en un proyecto común. El mestizaje pétreo resultante comportará importantes consecuencias desde el inicio de la construcción, como fueron una mayor rapidez y abaratamiento económico de la obra al utilizarse este material de derribo, que ya existía y que además se colocaba en la obra con un menor esfuerzo y una mayor rapidez dado su tamaño más pequeño. No obstante, a mí me parece muchísimo más importante que esta cuestión económica el que el uso de estos dos tipos de materiales y conceptos métricos implicó la asunción de un lenguaje válido por igual para todos los ejecutantes de la obra. La utilización de este patrón del pie y medio o el yoyotli no fue aleatoria a la hora de diseñar y trazar la construcción de la catedral poblana. Su elección como modelo respondería no solo a la coincidencia de una medida fija en el sistema de medida del náhuatl, asumible, por supuesto, a la perfección por todos los obreros de esta cultura, ni a la reducción de los costos al reutilizarse materiales prehispánicos, sino más bien a una cuestión mucho más importante de carácter metafísico, llamémoslo metafísico sin entrar en Honduras, ya que al usar este arquetipo constructivo, los obreros de la cultura dominada hacían suya, en cierta manera, la construcción del edificio más emblemático de la religión invasora, convirtiéndose así, por un lado, en un agente de la catedral, en un agente evangelizador de la nueva cultura y, por otra, en un símbolo de resistencia indígena. A favor de esta integración o mestizaje cultural estaría el hecho de que muchos de los trabajadores indios procedían de pueblos tlaxcaltecas, que por los servicios prestados a la corona española durante la llamada conquista,
estaban exentos de algunos impuestos, además de ser, en cierto modo, remunerado su trabajo de servicio en ella, o al menos este servicio, si no pagado, les valía para ser disculpados del pago de algunos tributos, mientras lo estaban realizando. Este hecho, unido a que fueron de los primeros pueblos evangelizados, actuaría como un posible revulsivo para esta apropiación metafísica a la que nos referimos, del más importante edificio de la triunfante nueva religión. Hemos señalado al maestro mayor Francisco Becerra como el artífice del proyecto y del diseño catedralicio poblano, además de como uno de los principales cerebros que idearían este nuevo lenguaje arquitectónico, al que no paro de referirme. No obstante, hay que decir que este patrón del pie y medio, utilizado en el edificio poblano, también se encuentra presente en la Catedral de la Ciudad de México, prácticamente en toda, pero principalmente en los sillares que forman el basamento corrido del muro exterior. Estos sillares tienen un diseño en sección exactamente igual al que tienen los de la Catedral poblana, manteniendo incluso las mismas medidas de altura del pie y medio. Obviamente, Becerra, que vio la obra del templo mexicano iniciada, como ya hemos mencionado, intercambiaría con seguridad ideas e inquietudes arquitectónicas con el maestro Arciniega, ya dicho, copiando aspectos constructivos de esta obra para aplicarlos en su encargo catedralicio poblano. Al fin y al cabo, Becerra nunca había estado al frente de una obra de tal magnitud, por lo que lógicamente seguiría los pasos del mucho más experimentado maestro de la Catedral de México. Aquí tenemos el basamento de la Catedral de Puebla, se puede apreciar la sección. Se me ha olvidado incluir un plano, tengo muchos levantamientos y planos de la catedral, se me ha olvidado, lo siento. Y aquí tenemos, yo creo que se ve perfectamente, la sección y las medidas son exactamente las mismas. El maestro Becerra dejaría la obra poblana tan solo 5 años después de su comienzo, en 1580, partiendo rumbo al virreinato del Perú, solicitado por su nuevo virrey Martín Enrique de Almansa, quien, recordemos, le había colocado al frente de la obra de la Catedral poblana. En ese virreinato del Perú acometería 2 nuevos proyectos catedralicios, en las ciudades de Lima, antigua ciudad de los Reyes, y en el Cuzco, en los que aplicaría también modelos métricos especiales. A pesar de esta temprana partida, la obra de la Catedral de Puebla continuaría sin problemas con el mismo diseño y traza dejada por Becerra, ya que su proyecto y el patrón aplicado y presente en todos los rincones del edificio harían imposible e innecesario cambiarlo, de manera que, aun introduciéndose algunas variaciones en épocas posteriores, siempre fueron ajustadas y adecuadas al modelo y patrón marcado a fuego en la construcción. Así ha sido como el lenguaje métrico creado para esta construcción ha perdurado hasta nuestros días. Dando un giro, habiendo establecido, como ya hemos dicho, por lenguaje un conjunto de signos de igual naturaleza que permite la comunicación entre individuos, podemos perfectamente hablar de otro lenguaje pétreo presente en la Catedral de Puebla, por desgracia poco estudiado, que es el de sus marcas de cantería, presentes a todo lo largo y ancho del edificio. Volvemos a encontrarnos ante un sistema pactado de signos mediante el que algunos de los participantes en la obra dejaron su huella, obviamente consensuada y conocida por todos los demás participantes en aquel momento. De nuevo, estamos frente a un sistema, ya he dicho, que esta vez no es métrico, sino de signos, creado también ex professo para esta circunstancia, la obra de la Catedral de Puebla. Vamos a poner alguna, hay bastantes, pero vamos a dejarlo en esa que es muy bonita y luego vemos las demás. Estas marcas están labradas en diferentes sillares, piezas y lugares del edificio y fue necesaria una investigación exhaustiva para hallarlas, ya que en muchas ocasiones se encuentran escondidas o en rincones de difícil acceso. De manera que cuando recorriendo la fábrica iba encontrándolas, mi sensación era como si el edificio me quisiera hablar a través de ellas. Me estaba mostrando un lenguaje crítico que yo y los demás investigadores interesados deberíamos descifrar, pero que para los participantes en la obra contemporáneos no era necesario, ya que eran signos de una lengua franca que conocían todos y todos sabían qué significaba, todo lo que había, esas marcas sabían qué significaban o a quién pertenecían. Por tanto, cuando vemos estas marcas actualmente, nos estamos enfrentando a un lenguaje que quedó muerto con la finalización de la obra, pero que a la vez está bien vivo, ya que nos está comunicando aspectos constructivos y profesionales de ella.
Eso sí, siempre que lleguemos a saber leerlas, como hemos dicho al principio. Por lo general, y la Catedral de Puebla no es una excepción en este sentido, las marcas de cantería fueron diseñadas por los canteros, bien para designarse a ellos mismos como si de una firma o tag grafitero se tratara, o bien para señalar el taller al que pertenecían. Normalmente, estas marcas fueron labradas para sancionar su procedencia y de esta forma poder ser contadas y cobradas las piezas en que se encontraban. Al ser solamente iniciales o símbolos, resulta muy difícil hoy en día ponerle nombre y solamente se puede tratar de hacer esto mediante un estudio profundo de los diferentes estados cronológicos de la obra y de su confrontación con los documentos de época, que permitirá, así, asignar a cada marca un nombre. Para este arduo trabajo aparecen como indispensables los libros de fábrica material de la catedral, en los que se consignan las diferentes obras que se iban realizando y los pagos por ellas a los diferentes artífices. De esta forma podremos contrastar fechas con los lugares en donde se hallan estas marcas para otorgar, sin prácticamente error, tal o cual marca a tal o cual maestro o taller. Así, un lenguaje creado y vigente en los siglos XVI, XVII y XVIII volverá a tomar cuerpo, resucitará y se convertirá en una lengua que entenderemos. Bueno, y ya a modo de conclusión, ahora veremos las demás imágenes, decirles que al igual que el náhuatl fue una lengua franca tan importante o más que el español en Mesoamérica, los constructores de la nueva Catedral de Puebla utilizaron lenguajes arquitectónicos vehiculares que facilitaron la fusión y el trabajo en equipo entre dos culturas que a primera vista eran muy diferentes. Como se ha dicho en numerosísimas ocasiones, la historia la escriben los vencedores, y en el caso de la mal llamada conquista, queda aún por hacer una profunda revisión historiográfica que contemple el grado de mestizaje e interacción que se produjo entre las dos culturas que chocaron en ese momento. Aunque ya sabemos que el resultado fue el de prácticamente la aniquilación de la cultura, la sociedad y la religión que existían en el momento del choque, queda aún un arduo trabajo multidisciplinario que ponga en tela de juicio o cuestione en muchos aspectos esta verdad, sacando a la luz el importante grado de mestizaje que se produjo en la América conquistada, desde el primer momento del contacto, que obviamente configuró una sociedad y unas pautas de comportamiento sociales, laborales y económicas que, si por supuesto dejaron de ser las autóctonas, tampoco eran ni de lejos las que sucedían en la España peninsular del mismo tiempo. Los conquistadores comenzaron a ser conquistados desde el primer instante de la conquista, y la sociedad resultante de esta comenzó a ser una nueva sociedad mesoamericana novohispana. Les paso esta serie de marcas de cantería. Unas son signos, que yo creo pertenecen a talleres, y no lo tengo muy estudiado porque es una de las ramas que tengo todavía que continuar. Y otras corresponden, esta sí, si la conozco, es Rodrigo Alonso de Avis. La R es su hermano, perdón, Rodrigo y Alonso, la R es de Rodrigo y la A de Alonso. Y esta es la última. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas que quieran ustedes hacer, formular o comentar alguno. Es el momento de hacerlo. Gracias. Gracias. Mil gracias, maravillosa conferencia. Yo no soy especialista para nada, no soy ni soy arqueólogo, ni mucho menos, y tampoco soy medio historiador, pero yo creo que ese 13 tenga que ver con todo, porque siempre eran por trecenas, los meses eran 13, todo era por 13, ¿no? Puede ser que, claro que 13 a nosotros nos dice en el sistema métrico decimal, ¿no? Claro, quién sabe cómo se medían en épocas prehispánicas, eso lo ignoro. Pero todo lo que has dicho está bien, y creo que también la conclusión, yo siempre les digo a la gente, las culturas no se pueden aniquilar por decreto. Nosotros no comemos judías verdes como en España, ¿no? Aquí comemos ejotes, es decir, aquí comemos en náhuatl. Y dicen, nos conquistaron y acabaron con esta cultura. No, las culturas no se pueden matar, porque se llevan en el corazón y en la cabeza. Y como digo, nosotros no comemos en español, comemos en náhuatl, ¿no? Entonces, muchas gracias y...
Tan solo decir que en España también comemos el náhuatl desde el siglo XVI. No paramos de comer tomates, aunque los llamemos tomates a los rojos. Comemos jitomates, pero le llamamos tomate, que no deja de ser tomatl. Y poco antes de la conquista, palabra que no me gusta en absoluto, creo que lo he dejado claro, no sé qué se comía en España, porque prácticamente todos los vegetales vienen de aquí. Creo yo que ni una cultura se aplasta, no se puede aplastar, ni una lengua se puede aniquilar. Es imposible. Se hace un proceso de mestizaje, y más cuando estamos hablando de algo que estaba a 10.000 kilómetros del centro neurálgico de origen. O sea, lo que sucedía aquí desde el primer momento, a mi modo de entender, no tenía nada que ver de lo que sucedía en España, para nada. Y creo que está poco estudiado en esa línea. Por supuesto que está estudiado, pero creo que habría que ahondar un poquito más. ¿Alguien más, Adrián? Se atoró. Buenas tardes, buenos días, profesor. Mi duda es sobre si hay alguna relación entre la catedral que tenemos aquí en la Metropolitana y la catedral de Puebla. Porque había una leyenda urbana la cual menciona que los planos que venían para esta catedral se quedaron en Puebla y la de Puebla, o sea, se invirtieron. Por eso dicen que es más bonita la catedral de Puebla que la Metropolitana. No es bonita, es chula. Es re chula. Entonces, esa es una... Bueno, lo de bonito y feo ya vamos a... Depende de gustos. Es curioso, porque cuando doy una conferencia o hablo sobre la Catedral de Puebla en México, sí, los mexicanos se me rebrincan. Cuando doy la conferencia, al contrario, la doy en Puebla, pues me ocurre esto. Vamos a ver. El diseño y la traza de la Catedral de Puebla y de la de acá procede de un momento histórico arquitectónico en España en el cual se están haciendo las últimas catedrales y tienen ese diseño. Una cabecera plana, que en este caso se varía y se hace un ábside, 3 naves, una proporción 2:1, un sistema de pilares cruciformes, toda una serie de componentes que hacen que sea una nave salón. Lo que se estaba haciendo, o sea, en Europa ya se había dejado de construir catedrales, era tan solo en España que habíamos expulsado también a una cultura en la cual somos deudores muchísimo, como es la árabe, y entonces quedaban nada más que por construir poquísimas catedrales, o sea, sobre las mezquitas aljamas o mezquitas mayores de las ciudades reconquistadas, otra palabra que no me gusta en absoluto. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues obviamente la Catedral de México se comienza en 1536, se inicia mucho antes. Los planos se supone que tienen que venir sancionados desde España, desde la corona, pero aquí ocurre una realidad completamente diferente, lo que hemos hablado del idioma, lo que hemos hablado de la cultura, lo que hemos hablado de la alimentación. Y es que aquí, voy a hablar claro, se pasan por el forro, obedezco pero no acato, o acato pero no obedezco, perdón, que me he equivocado. Entonces, ¿qué sucede? Que automáticamente, enseguida, dejan de ser necesario que vengan trazas desde la península. Ya no se piden. Entonces se va reelaborando aquí la historia de la arquitectura. Hay unos míticos planos de Felipe II que fueron enviados aquí por Gómez de Mora. Cuando Gómez de Mora puede enviar esos planos, la Catedral de Puebla ya está a la altura de las cornisas. La de aquí ni les quiero contar, porque se inicia antes. O sea que... ¿existieron unos planos que vinieron antes? Sí, si vinieron antes, obviamente tendrían que estar aquí, reflejados. Pero y como bien hemos visto, se reflejan en Puebla. En Puebla se copian muchísimos aspectos de aquí. Lo único que sucede es que Puebla sí que tiene una unidad estilística y arquitectónica que es desde su inicio hasta ayer. Todos los retablos, todo, incluso podría decir que hasta los cuadros que se ponen mantienen ese patrón. Cosa que no sucede aquí, también por ser la capital del virreinato, donde todo se mezcla, todo llega, todo... Hay un mestizaje mucho más complejo que en Puebla. Puebla, yo me siento pipope, pero no deja de ser un pueblito comparado con esto. ¿Alguien más, por favor? Vamos a ver el tiempo. Muchas gracias. Profesor, no sé si a lo mejor lo que diga va a estar fuera de contexto,
pero tuve la oportunidad de conocer la Catedral de Zaragoza y me parece que la Catedral de Puebla en su interior es muy similar a la Catedral de Zaragoza. No sé, es una apreciación muy personal y no sé usted qué piense. Y evidentemente no sé qué fue primero, si la Catedral de Puebla o la Catedral de Zaragoza, ¿no? Vamos a ver. Sí, hay una cierta, bueno, o marcada similitud y sobre todo en una cosa, en que la Catedral de Zaragoza, la Catedral de Puebla es algo que aquí no he mencionado porque no venía a cuento, desde su inicio, y eso sí que la diferencia con esta muchísimo, es que estuvo diseñada para que tuviera 4 torres. Se lo digo seguro, o sea, lo he comprobado. Entonces, Zaragoza las tiene, Zaragoza las proyectó. Tiene 3 naves, es una catedral, tiene unos pilares cruciformes, sí que realmente hay una similitud, pero hay catedrales como es Jaén, que es muy poco conocida, o incluso la misma de Sevilla, siendo gótica, que son, la de Jaén es un calco, vamos, al revés. Jaén sí que en este caso sería primero, la de Puebla es un calco de Jaén, pero sí, la catedral de Zaragoza obviamente sí que tiene mucho que ver con la catedral de Puebla. Ok, bueno, pues concluimos esta ponencia del doctor. Obviamente aquí se refleja su pasión por Puebla. Ha trabajado la Catedral de Puebla desde por hace... México en general, ¿eh? Entonces le damos un aplauso y le hacemos entrega de su constancia. Muchas gracias. Un aplauso, por favor.